Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video experimental. Nos adentraremos al mundo de la física. Soy estudiante en el Instituto Tecnológico de Veracruz. Este proyecto fue supervisado por el ingeniero Mari Carmen Arana Altamirano, catedrático de la materia Física Moderna. El tema de hoy es la rendija de Young, dualidad onda-partícula, considerado como el experimento físico más hermoso, realizado por una servidora, Alejandra Carvajal Santos, a 5 de junio de 2020. Objetivos: explicar y demostrar el experimento del físico Thomas Young, mediante el proceso descrito en libros, mostrando el haz de luz que traspasa las rejillas y que nos muestra el comportamiento ondulatorio de las ondas de luz. Así como tal, armar un artefacto en el cual se puedan explicar claramente el fenómeno, y jugar un poco con los resultados obteniendo otras imágenes. En este proyecto conoceremos desde el punto del mundo cuántico, el de las partículas subatómicas como los electrones, las cosas actúan de una forma muy distinta como sucede en la escala macroscópica, en la que nos movemos los seres humanos. El experimento de la rejilla pone de manifiesto dos características desconcertantes de este mundo. ¿Cuáles son las características desconcertantes en el mundo cuántico? La primera es: a escala micro, los objetos físicos tienen una naturaleza dual. Según las circunferencias, pueden comportarse como un conjunto de partículas o como una onda. Y la segunda consiste en que el hecho de observarlos hace que actúen de una manera o de otra. Observando que cuando ondas de luz planas pasan a través de una pequeña abertura en una barrera opaca, esta abertura actúa como una fuente puntual de luz, con las ondas ingresando en la región oscura por detrás de la barrera. Este fenómeno, conocido como difracción, solo puede describirse con el modelo ondulatorio para la luz. Descubrir las características del patrón de difracción que se presenta cuando la luz desde la abertura se hace incidir sobre la pantalla. Es decir, como veremos más adelante, Young comprobó un patrón de interferencias en la luz procedente de una fuente lejana difractarse en el paso por dos rejillas, resultado que contribuyó a la teoría de la naturaleza ondulatoria de la luz. Posteriormente, la experiencia ha sido considerada fundamental a la hora de demostrar la dualidad onda-partícula, una característica de la mecánica cuántica. El experimento también puede realizarse con electrones, protones o neutrones, produciendo patrones de interferencia similares a los obtenidos cuando se realiza con la luz. Como podemos observar, es un proyecto muy completo, en el cual nos da respuesta a varios fenómenos sobre la naturaleza de la luz. Además de poder observarlas, nos hace imaginar e interpretar de distintas formas al adentrarnos al desconocido mundo de la física cuántica. La difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de estas, al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija. Ocurre en general cuando un objeto opaco se encuentra entre la fuente puntual de luz y una pantalla. Por si quedaba alguna duda, en la introducción se mencionó difracción así como otras definiciones claves en nuestro tema principal, la cual se van a desenvolver en las siguientes diapositivas. ¿Qué es el patrón de interferencia? Cuando dos ondas de igual frecuencia y amplitud llegan a un punto, estas se superponen y sus amplitudes se suman, dando así el patrón de interferencia. En ciertos puntos, las dos ondas incidentes vibran en fase y la amplitud total observada es más grande que la amplitud de cada onda individual. ¿Qué es la dualidad onda-partícula? Se postula que todas las partículas presentan propiedades de onda-partícula. Más específicamente, como partículas pueden presentar interacciones muy localizadas y como ondas que exhiben el fenómeno de la interferencia. En la introducción del proyecto,
mencioné el mundo cuántico y sobre dos características desconcertantes de ese mundo. Pero para entender más sobre eso, presentaré la formulación ideal. Situémonos primero en la escala macro, en nuestro mundo. Vamos a lanzar una a una, en distintas direcciones, miles de canicas contra una placa atravesada por dos finas rendijas verticales. En otra placa, más alejada, vamos a recoger el impacto de las canicas. ¿Qué dibujo habrá producido ese impacto? La respuesta es dos franjas verticales, correspondientes a las canicas que han logrado atravesar la placa anterior a través de las ranuras. Ahora, introduzcamos todos los elementos del experimento en una piscina llena de agua. Desde el mismo punto desde el que hemos lanzado las canicas, comenzaremos a generar olas. Una vez que las olas atraviesen las dos ranuras y lleguen a la última placa, ¿dónde impactarán con más intensidad? ¿O qué dibujo provocará este impacto? La respuesta es una serie de franjas verticales de diferente intensidad que los físicos llaman patrón de interferencia. Este dibujo se produce porque el oleaje inicial, como cualquier onda, se difracta al atravesar las ranuras, dando lugar a dos oleajes que interfieren entre sí. En algunos puntos las olas se potencian y en otros se anulan, lo que provoca un impacto con desigual intensidad sobre la última placa. Pues bien, descendamos ahora al mundo cuántico y en lugar de canicas lancemos electrones, uno a uno a través de la doble ranura. ¿Qué se dibujará? En la segunda placa, con la lógica que utilizamos en el mundo macro, lo esperable es que el electrón, que es una partícula, impacte igual que una canica y dibuje dos franjas verticales. Sin embargo, el resultado que obtenemos es un patrón de interferencia. Desarrollo. El experimento de Young. En la figura se muestra un diagrama esquemático del aparato de Young. La luz que proviene de una fuente monocromática incide en una rendija A, la cual actúa como una fuente de ondas secundarias. Dos rendijas más, S1 y S2, son paralelas a A y equidistantes de ella. La luz que viene de A pasa a través de S y de y luego se proyecta sobre una pantalla. El patrón esperado son solo dos bandas de luz sin interferencia, con el recordatorio de una pantalla completamente oscura, pero en lugar de eso, la pantalla se ilumina, como se muestra en la figura. Incluso el punto B, situado detrás de la barrera, en línea directa en la rendija A, está iluminado. La iluminación de la pantalla en líneas claras y oscuras alternadas también se pueden explicar en términos de la teoría ondulatoria. Como un plus en el proyecto, me puse a jugar con las ondas de interferencia que se desarrollan por las rejillas. Entonces, recordé la naturaleza de la luz. En uno de los proyectos previos a este, realicé una con la dispersión que este produce y con uno de los temas en común, su difracción. Al añadir el prisma, logramos amplificar los resultados obtenidos, pero para antes de agregar más datos es importante saber qué es y qué hace. El prisma de Newton es un prisma triangular de cristal que al ser atravesado por la luz blanca se descompone en los colores del arco iris. Este fenómeno se conoce como dispersión refractiva y se produce porque al cambiar de medio la luz se refracta por la diferencia de los índices de refracción, es decir, cambia su trayectoria, pero esta es distinta para cada frecuencia de luz blanca. Procedimiento. Es muy sencillo al ya obtener todos los materiales de la realización del experimento. Lo que tenemos que hacer ahora es situarnos en un lugar oscuro. Yo me encontraba en un cuarto blanco ya previamente pintado así, pero puedes colocar un atril con una cartulina enfrente de las rejillas a una distancia considerada para esta. Lo único que quedaría es ya encenderlo y observar la magia. Antes de ver por primera vez el resultado de mi proyecto, traté de imaginar qué es lo que iba a ver a continuación, si lo realizado iba a verse como el experimento de una partícula o como de una onda, pero al verlo me sorprendió gratamente de los resultados obtenidos en este hermoso experimento. El proyecto que realicé consta de una caja experimental en donde vamos a tener en observación
las rejillas y nuestra fuente, lo cual necesita estar aislado de cualquier otra luz que pueda intervenir en el experimento. Lo ideal es una lámpara de sodio, una carga puntual muy monocromática, de igual forma una mica con las rejillas poco separadas y de un ancho considerado. Jugaremos un poco con la óptica, usando un prisma de Newton en donde podremos observar cómo se descomponen los colores de la luz. Dentro de la caja observamos todo el mecanismo de esto. Teniendo ya la caja cerrada, procederemos con el experimento. Apagamos las luces y al encenderlas logramos presenciar el fenómeno de la interferencia, algo que solo ocurre con las ondas. El patrón de interferencia consta en donde encontramos las franjas luminosas máximos y mínimos. Ese patrón se va repitiendo hacia ambos lados pero con menor intensidad. Si lo consideramos como las ondas, cada que se intersectan en el mismo tiempo, la intensidad se duplica, y en donde no, se eliminan. Es por eso las franjas de luz y las franjas negras. Lo interesante es que uno piensa que por ser dos rejillas es lo que va a haber proyectado, mas no es así. En este caso, la luz actúa como una onda más que como una partícula. Ahora jugaremos un poco con el prisma de Newton y nuestra caja experimental de Young, en donde introduciremos y esperaremos que se haga lo suyo. Encendemos y ¿qué obtendremos? Cerramos nuevamente nuestra caja y apagamos las luces. La concentración del patrón de interferencia es notable. Ya no solo observamos 4 franjas claras de luz, sino 6 en donde solo se veía una. Como había explicado antes, el prisma de Newton descompone la luz, y como resultado final se logra observar de un lado los magníficos colores de la luz, tanto como del otro una tonalidad de luz más pura. Lo que resultó ser curioso es que no solo las franjas paralelas en nuestro patrón de interferencia se encontraban allí. Ahora, gracias al prisma, aparecen franjas luminosas en paralelo con este. El mundo cuántico nos ha ofrecido muchas sorpresas y muchos dolores de cabeza, y estoy segura de que seguirá así por mucho tiempo. Sin embargo, en pleno siglo XXI, forma parte de nuestras vidas y pasa de forma totalmente desapercibida. Podríamos hablar de la importancia de esta en la estabilidad de la materia, el origen del universo, de la educación, etc. Pero gracias a ella supimos manejar semiconductores, lo que nos llevó a una revolución en la electrónica. También podemos hacer cosas tan cotidianas como calentar la leche para el café en las mañanas. Cosas como los PET o las resonancias magnéticas no hubieran llegado a nuestros hospitales sin haber entendido la naturaleza cuántica de las cosas. Como logramos observar, se trata de un experimento sencillo y que es de gran utilidad para algunos aspectos de la física, como por ejemplo, poner en prueba la naturaleza ondulatoria de la luz, mostrar el patrón de interferencia característico del dispositivo de Young, descubrir nuevos experimentos a base de los ya conocidos y dar una explicación de fenómenos a base de la experimentación de estos. Siento que es clave recalcar la importancia de la formulación de preguntas inexistentes para fenómenos recurrentes. En el mundo, el ser humano busca respuesta a todo, y eso crea cierta intriga en la curiosidad interna de cada uno de nosotros. Puedo concluir
en que estoy muy satisfecha con los resultados de mi proyecto, así como su realización.